El mundo del derecho se abre de par en par ahora mismo. En Más que Palabras tiene las llaves nuestro abogado de cabecera, Kenari Orbe Echaniz, del despacho Busturia Consulting en Las Arenas, en Guecho. Egunon, Kenari, ¿cómo estás? Muy bien, Egunon. Hace poco conocíamos la sentencia impuesta a los koala por dejar al joven Alex en estado vegetativo, y esta misma semana han sido juzgados 4 jóvenes en la audiencia vizcaína por dar una paliza a un chico en una lonja de Sodupe y dejarlo con un daño cerebral irreversible. Kenari, ¿cómo se tasan las lesiones, las agresiones? ¿Qué baremos contempla la justicia en este sentido? Bueno, siempre solemos acudir a 2 baremos que además son ajenos a la cuestión penal. El primero de ellos suele ser el que se utiliza o se utiliza inicialmente para las lesiones permanentes no invalidantes, es decir, deformidades o lesiones que quedaban pero que no impedían el seguir continuando la actividad laboral. Ese baremo se emplea porque sí recoge una horquilla o unas cantidades dependiendo de la lesión que se haya producido. Por ejemplo, pues, pérdida de masa encefálica o pérdida de un brazo, pérdida de visión, etcétera. Todo eso está tasado, está estipulado por un pago de determinadas cantidades. Y además tenemos otro baremo, que es el que se utiliza en los accidentes de tráfico, en el que se recoge cuando existen días impeditivos, que son aquellos que no permiten realizar las actividades habituales para la persona que ha sufrido el daño, los días no impeditivos, que son aquellos que sí se pueden realizar las actividades, pero con dolor o con determinadas limitaciones, y todos esos días, cada uno de ellos, dependiendo de si la gravedad del hecho ha sido grave, muy grave, moderada, leve, da o arroja una cantidad económica que es la que utilizamos para intentar tasar este tipo de lesiones. Para el principal acusado, la Fiscalía ha rebajado su petición de pena a 8 años y medio por un trastorno mental que le impide controlar sus impulsos, acentuado por su consumo de drogas. Sin embargo, vemos en otros casos, como accidentes de tráfico, alcohol y estupefacientes, son agravantes. ¿Nos podrías explicar esta diferencia, Kenari? ¿Por qué en unos casos son atenuantes y en otros agravantes? ¿Qué determina una calificación u otra? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los atenuantes son aquellas circunstancias que modifican la responsabilidad penal, en este caso que la minoran. Hay algunos de ellos que están tasados, luego puede haber circunstancias análogas, pero entre ellos está toda aquella circunstancia o estímulo externo que provoque una situación de arrebato o de desconocimiento o de falta de responsabilidad, o luego el consumo también pues habitual o en ese momento excesivo que provoque el no tener una capacidad mental clara o que no se puedan llegar a entender las circunstancias. Pero sí es cierto que en determinados delitos, por ejemplo el de conducción, el haber bebido o el haber consumido determinado tipo de drogas, lo que implica es parte del tipo. Es decir, es una de las circunstancias que son obligatorias para poder condenarle por ese delito. Es decir, que no sería una circunstancia ni atenuante ni agravante, sino una circunstancia necesaria y previa para que se cometiera el delito. Claro, ¿por qué todo esto? Pues porque, siempre lo decimos, el sistema penal, el Código Penal, es muy garantista en ese sentido frente a la persona que delinque, frente al sujeto activo. Y a veces es verdad que tampoco se tienen en cuenta otra serie de circunstancias.